un pedido genuino de aumento de planes, de aumentos de planes cooperativa de trabajo. ¿Tiene que ver con una cuestión política? ¿Por qué en este momento las organizaciones sociales están en la calle? ¿Por qué no estuvieron en los últimos años? Es la pregunta y se la vamos a trasladar ya a Daniel Menéndez, que es de Barrio de Pie. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. ¿Qué pasó en estos años? ¿Por qué ahora la protesta? No, bueno, no ha habido protestas en los últimos años. No es cierto que hay un clima ajeno a los reclamos de años anteriores. Nosotros hemos denunciado en los últimos años de la etapa de la administración anterior que existía un 25% de pobreza. Hemos planteado y hemos discutido con un retrógrado como Bernie, que criminalizaba la protesta social, que detenía a quienes reclamaban en Campo de Mayo. Hemos discutido con Moreno cuando señalaba que por 6 pesos se podía comer diariamente, o que había 5% de pobreza, o que había menos pobres que en Alemania. Nosotros en toda esa etapa hemos sido muy críticos de un modelo económico que no resolvió la pobreza estructural, que mantuvo niveles de pobreza y que los escondía y sacaba leyes para criminalizar a quienes señalábamos que eso era una aberración. A ver, estamos de acuerdo con la protesta. La protesta, el derecho de huelga, naturalmente es un derecho y me parece que hay que expresarse. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿El reclamo es por más planes? El reclamo primero está en un contexto. Ahí veía... Creo que ahora van a compartir unos números. A mí, en relación con los números del INDEC, el que más me impactó es aquel que dice que la mitad de los pibes en la Argentina son pobres. Sí, el 50%. El 50% de los pibes en el país que hoy tenemos es gente que no tiene ingresos para garantizarse una vida digna. ¿Qué tipo de futuro estamos proponiendo? ¿Qué tipo de futuro nos estamos proponiendo cuando tenemos esa realidad social? ¿Qué dificultades va a enfrentar un pibe que tiene que ir a estudiar en esas condiciones? ¿Cómo los ayudamos? Nosotros creemos, eso es justamente lo que falta, porque cuando, no sé si han visto, cuando se han presentado los números, el presidente, la ministra de Desarrollo Social, se mostró preocupado y pateó la pelota para adelante como diciendo algo hay que hacer. Nosotros creemos que estuvimos elaborando con una serie de senadores y diputados un proyecto de ley que plantea la emergencia social. Nosotros creemos que estos números del INDEC son números de emergencia, no es normal. O sea, una situación de emergencia es una situación donde las condiciones... Que puede darle de comer a 400 millones de habitantes, que 13 no puedan alimentarse, Sí. es de loco. Había un pedido allí de planes genuinos de empleo, es decir, empleo genuino. ¿No? Formó parte de la protesta de hoy el tema del empleo genuino. Sí, yo creo que es un debate que hay que surcar. Pero digo, tengo entendido que ustedes vienen charlando con los gobiernos provinciales y de la Nación en torno a los planes Argentina Trabaja. ¿Esto es correcto? Sí, hay un muy buen diálogo, tanto con la ministra de Desarrollo Social Stanley, con el ministro de Trabajo. Se pueden articular políticas sociales. No es como etapas anteriores donde el clientelismo y los ministerios están direccionados para... Pero entonces, ¿por qué la protesta? Ahí vuelvo sobre la pregunta inicial. Si vos estás en un marco de diálogo, si a vos te han proporcionado un número de planes, ¿por qué la protesta social en todo lugar? Algunos causaron problemas, otros no, hubo piquetes en otros lugares no. Hay que ser honestos y noble en esto. No fue un piquete que cortó todas las calles. No, nosotros no estamos de acuerdo con esa forma. Nosotros, es más, hemos desarrollado la olla popular como una forma de sacar al espacio público lo que hacemos cotidianamente y lo hemos hecho, como ahí ves en el Obelisco, en una plaza. El problema no será que la inflación te corrió mucho la meta. Pero el problema, ahora iba a ir a la respuesta. Digo, a ver, bienvenido que haya diálogo político y recibimiento sin clientelismo, por supuesto, es más que interesante. Pero digo, quizás el tema es que por más plano o diálogo o asignación universal por hijo o lo que haya, el precio de los alimentos se fue tan arriba que es muy difícil encontrar una solución. Pero no solo es la inflación, la inflación nosotros convivimos muchos años. El problema es que no hay trabajo. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos me decís, el problema es que no tenemos un acuerdo con el diagnóstico. Entonces uno se sienta a discutir y le dice, mirá, muchacho, señora ministra, secretario, acá el problema es que hay una cantidad de recursos volcados en la asistencia. Ahora los comedores están desbordados. Uno va a la parroquia y habla con los curas que trabajan en las villas o las maestras en los comedores y te van a plantear lo mismo, que lo que se pone para atender a una situación social es una situación de emergencia. No es normal lo que pasa en el país, no es normal el pico de pobreza en el que estamos y esto no termina de comprenderse en el presupuesto. A ver, vamos a recorrer los números. No vamos a refrescar los números allí, Ezequiel los tiene. Hacemos un tuyo. repaso, Mariano, de los números de la Sí. pobreza. Números
que pueden parecer fríos, pero detrás hay personas. Índice de la pobreza 32,2%. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 argentinos es pobre. 8.772.000 personas pobres. El último informe hablaba de 1,3 millones. Hace tiempo que no había datos. Pero repasamos algún número más. Indigencia. 6,3% de los argentinos. 1.700.000 personas bajo los límites de la indigencia. Y por último, un número más cercano a lo mejor. Familia tipo, ¿cuánto necesita una familia de 4 personas para no ser pobre? 12.500 pesos. Y por último, un individuo, una persona, 56 pesos para no pasar hambre. Lucio, Ahora, números que duelen, ¿no? sí, son números muy fuertes. Digo, la clave no será esa, que falta trabajo, digo, porque la verdad, cuando ves los indicadores de pobreza del kirchnerismo, los más kirchneristas te decían 21 y los menos te decían 29, 30. Igual eran niveles de pobreza muy altos, Y hoy, si vos decís que estamos en 32,2, digo, Perdón, decían 5% no parece... también, Lucio. No, pero olvídate, vamos No, a chicana, pero no es chicana. No, por supuesto que no. Decían pero- 5%. No, pero lo que yo digo es, vamos a hablar Chicana recibió un premio, Vamos recibió un premio en a hablar de Alemania números justamente razonables. por